Hola de nuevo, estamos aquí en un nuevo vídeo de El Diablo, de la semana del vecino y el diablo, y como ya hemos comentado a Wonderman y ya hemos comentado a Bruja Escarlata y le hemos hecho los análisis, ahora toca el análisis de el villano. Y el villano que os traigo preparado es Encantadora. Vale, ya tenemos a Encantadora por aquí y os voy a explicar su preparación. Para empezar, tendremos que dar un accesorio de encantamiento aleatoriamente a cada jugador. Tenemos que tener en cuenta que nos va a dar el rasgo de desafiante, que lo veremos más adelante, que va a tener varias implicaciones. Cada vez que Encantadora nos pegue, pondrá un contador. Cuando este llegue a 5, pasaremos de tener el rasgo desafiante a tener el rasgo subyugado. En resumidas cuentas, lo que harán estos accesorios es que cuando se muestren nos aplicarán una desventaja y luego las acciones obligadas tendrán una mitad que será un beneficio y otra mitad que será desventaja. Tendremos que tener en cuenta que estas cartas traen una acción obligada que tendremos que hacer, como dice el nombre, obligatoriamente antes de saltar nuestro turno. También tened en cuenta que si hacéis todas vuestras acciones y luego queréis pasar turno, tendréis que producir la acción obligada y la verdad es que es bastante desastre no acordarse de que tienes el encantamiento y dejar para el final la acción obligada. Vale, pues en cuanto a trance de envidia, es la más desventajosa para Bruja Escarlata porque cuando se muestre tendremos que quitar las 8 primeras cartas de nuestro mazo y a Bruja Escarlata cicla muy rápido, entonces quitarle más cartas de su mazo no le beneficia. Luego también la parte de beneficio es preparar a tu héroe, pero Bruja Escarlata, la verdad es que interviene o pega utilizando maleficios, que es su carta como main. Trance de pereza para Hombre Maravilla es la peor, dado que cuando se muestra te aturde. Y además, el beneficio es que puedes robar una carta y luego descartar una carta, pero la profundidad del mazo de Hombre Maravilla no es la suficiente como para que esta acción te beneficie de ningún modo. Luego tenemos el plan principal de recalificación territorial, que si es superado, saldrá la Hechicera Soberana. Cuando se muestre esta carta tendremos que buscar el accesorio de la diadema de Encantadora y vinculársela al villano, y en el caso de que ya estuviese vinculada a Encantadora, tenemos que aturdir a todos los superhéroes. En cuanto al plan principal, Hechicera Soberana cuenta con la misma interrupción obligada que recalificación territorial. Es decir, cada vez que se fuese a poner un contador sobre encantamiento, en vez de eso pondríamos uno de amenaza sobre el plan principal. Ahora aclarar que, en cuanto al rasgo subyugado y desafiante, veremos que hay cartas en el mazo de Encantadora que juegan con esto a nuestra desventaja. Por ejemplo, hay esbirros que, mientras tengamos el rasgo subyugado, pues ganarán 3 de vida, o la propia Encantadora, cuando se active contra nosotros, en vez de poner un contador sobre el encantamiento que nos había puesto al inicio de la partida, lo que hará es poner uno de amenaza en el plan principal. Y recordemos, Encantadora nos hace perder mayoritariamente por poner plan principal. Con esto ya estaría explicado el villano y ahora iremos a explicar las cartas que vienen de encuentro consigo. Lo primero a explicar van a ser los accesorios. En concreto, la diadema de Encantadora es el accesorio más poderoso que tiene porque en modo experto, la Encantadora gana firmeza, pero además, después de que Encantadora ejecute el plan contra nosotros, colocará un contador de embrujo sobre nuestro encantamiento. Y recordemos que, si ganas el rasgo de subyugado, la partida se va a complicar muchísimo. Normalmente, la estrategia principal para ganar a Encantadora es que los primeros turnos nos quedemos en alter ego, ya que, muy avanzada la partida, Encantadora va a tener mucha fuerza de planificación. Entonces, si nos sale la diadema muy al principio, la verdad es que es una situación bastante desventajosa para los héroes. Decir que las tentaciones tienen una parte positiva y una parte negativa que tendremos que accionar de manera obligatoria cada turno. Para quitarnos las tentaciones o la alteración, tendremos que irnos a alter ego y en este caso, el de la alteración, tendremos que gastar recursos. En cuanto a los planes secundarios, Encantadora trae 4. 2 de encandilados y 2 de ley de la atracción. La ley de la atracción hace que cuando se muestre pongamos a un esbirro subyugado y trae un icono de aceleración. Encandilados, si tenemos el rasgo desafiante, ponemos un contador de embrujo sobre nuestro encantamiento y si tenemos el rasgo subyugado, descartamos una carta que controlemos. Además, trae el icono de peligro. Pues aquí tenemos los esbirros y hay 4 tipos de esbirros. Los lacayos subyugados, que entrarán con ataque veloz y tendrán la respuesta obligada de que cuando nos ataquen nos pondrán un contador de embrujo sobre la carta de encantamiento. El bruto subyugado, que entrará con guardia y mientras tengamos el rasgo de subyugado recibirá más 3 de vida, haciendo un total de 7. Ulik, que en modo experto gana dureza y cada vez que le inflijamos cualquier cantidad de daño a Encantadora
Ulik atacará a ese jugador. Por último, cuando Ulik sea derrotado, Encantadora nos atacará con un +1 de ataque. Por último tenemos a Sindir, que sus ataques infligen daño indirecto. Además, cuando se muestre, si tenemos el rasgo desafiante, se activará contra nosotros, y si tenemos el rasgo subyugado, Sindir ganará una carta de estado duro. En cuanto a las cartas de perfidia, tenemos de 4 tipos. Estas 3 de aquí, Ataduras Mágicas, Descarga Arcana y Cumple mi Voluntad, tendrán cuando se muestre esta carta, que si tenemos el rasgo desafiante, solo elegiremos una de las 2 opciones que traen de desventaja para nosotros, y si tenemos el rasgo subyugado tendremos que hacer las 2 acciones de desventaja para nosotros. En cuanto a Descarga Arcana, es la peor de todas porque ejecuta el plan y nos ataca incluso si estamos en Alter Ego. También cabe decir que si estamos jugando en modo experto, ejecutará el plan con un +1 o nos atacará con 1 más de ataque. Como estrategia para ganar a Encantadora, ya que si estamos en Alter Ego no nos podrá poner contadores de embrujo sobre el encantamiento, lo mejor es que los primeros turnos estemos en Alter Ego, nos preparemos mesa y luego cuando podamos pegarle contundentemente nos demos la vuelta. También cabe decir que esta estrategia no es tan óptima si juegas con 2 jugadores que si juegas con uno, porque podría irse uno a héroe y otro Alter Ego y uno estar interviniendo mientras que el otro monta mesa o viceversa. De hecho, hay varias cartas de Encantadora que nos beneficiaría que salieran cuando estamos en Alter Ego, dado que o tienen los esbirros ataque veloz, o las tentaciones o la alteración las podremos descartar mucho más rápido ya que se descartan en Alter Ego. Así que ahora vamos a pasar a una pequeña sección de dudas que podríais tener durante la partida. La primera duda que podemos tener con Encantadora es sobre el plan secundario, ya que Recalificación Territorial dice que cuando hagamos la preparación tenemos que apartar a un lado el plan secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto si jugamos en normal y empezamos en fase 1, como si jugamos en experto y empezamos en fase 2, el plan futuro de desesperación ha de estar apartado y solo se mostrará cuando cambiemos de fase. En normal, cuando cambiemos de fase 1 a fase 2, y en experto, cuando cambiemos de fase 2 a fase 3. La segunda duda también tiene que ver con el plan secundario, y es que nos dice que la Encantadora gana firmeza y no puede sufrir daño. En Marvel Champion, no sufrir daño significa que tampoco puede ser objetivo de los ataques. Por ejemplo, si estamos jugando con Bruja Escarlata y jugamos a Melinda May, la respuesta de Melinda May nos dice que una vez que usemos su atributo básico, podremos mirar la primera carta de la parte superior del mazo de encuentros y luego podremos descartarla. Con Melinda May solo podremos utilizar el atributo básico de intervenir, ya que el ataque, como Encantadora, no puede sufrir daño y tampoco puede ser seleccionada como objetivo de un ataque, no podríamos resolver su respuesta. Y con esto acabaríamos esta pequeña sección de dudas. Ahora, por fin, llegamos a la parte donde os explico los conjuntos modulares que os he traído para jugar a Encantadora. Una pequeña advertencia es que el encuentro de Encantadora nos dice que solo pongamos un conjunto modular, pero he pasado completamente de eso y he puesto 2 en cada opción. También, claro está, vosotros podéis coger solo uno si queréis de los que os voy a proponer, que son un total de 6. Los primeros conjuntos modulares son los de Encantadora y el archienemigo de Valkyria, que es prácticamente lo mismo. Básicamente he seleccionado estos conjuntos modulares porque tienen las mismas mecánicas que Encantadora, tiene a la propia Encantadora, y luego veremos esta sección de aquí. Cabe aclarar que, como el esbirro es el mismo que Encantadora y no pueden haber 2 Encantadoras en juego, cuando sale la carta de esbirro tenemos que descartarla y darnos una carta extra que no cuenta como aliada porque esta no se puede cancelar de ninguna manera. En cuanto a las alteraciones, es tener muchas más alteraciones que quitarnos en Alter Ego, que eso cuando Encantadora esté muy fuerte y nos tengamos que ir al Alter Ego para quitarnos los accesorios, intervendrá de una pasada y podremos perder. En cuanto a hechizado, es una alteración que está muy bien porque tanto Bruja Escarlata como el mazo de Hombre Maravilla traen consigo aliados que les benefician mucho. En el caso de Bruja Escarlata tendríamos a Mercurio, que es imprescindible, y en el caso de Hombre Maravilla tendríamos a personajes como Aéreo, que benefician bastante las mecánicas de Hombre Maravilla. Y por último tendríamos este plan secundario que lo que haría es que no podríamos descartarnos de los accesorios que tuviéramos hasta que no derrotemos el plan. Y esto comba muy bien con la gran cantidad de accesorios que ya trae consigo Encantadora y esta Encantadora al cubo que os propongo. Ahora entraríamos en la segunda propuesta de conjuntos modulares, que va a estar centrado en el rasgo místico. Os lo explico. En primer lugar tenemos al archienemigo de Adam Warlock, el Magus. Y en segundo lugar tenemos a los hermanos Grimm.
Empezaremos por la sección de el archienemigo de Adam Warlock, el Magus. Básicamente tiene ataque veloz, dureza, y lo que hará es que nos descartará cartas cuando se active contra nosotros. Esto frustra bastante a Bruja Escarlata, dado que cicla súper rápido y con el Magnus, si se activa contra ella, irá descartando 5 cartas de la parte superior del mazo, haciendo que cicle cada vez más, tener una carta de encuentro más, total, un desastre. Después trae consigo una perfidia que tiene incitar 2, es decir, tenemos que poner 2 sobre el plan principal de planificación. Y luego cuando se muestre, si está la iglesia, tenemos que descartar 10 cartas de la parte superior de nuestro mazo. Ya sabéis, lo de Bruja Escarlata. Y si no estuviese la iglesia, tendríamos que ponerla. Después trae consigo 2 esbirros, que son bastante hostiables. Y por último, el plan de la iglesia lo que hará es que cada vez que restablezcamos nuestro mazo, es decir, que ciclemos, tendremos que aturdir a nuestro personaje y agotarlo. El conjunto modular de los hermanos Grimm se centrará en poner accesorios sobre los hermanos Grimm o, si no están en juego, sobre el propio villano. Estos, una vez que el villano se active contra nosotros, se descartarán, pero tienen ciertas penalizaciones que hacen que los turnos, tanto del villano como del esbirro hermanos Grimm, sean bastante poderosos. Por último, el esbirro de los propios hermanos Grimm lo que hace es que cuando se active contra nosotros tendremos que descartar cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartemos un accesorio. Esto, junto con la gran capacidad de Bruja Escarlata para ciclar el mazo, hará que pongamos muchas fichas de aceleración muy rápido. Además, como bonus, también podríamos estar haciendo que los accesorios de Encantadora saliesen con más frecuencia. Explicados esta segunda sección de conjuntos modulares, entramos en la tercera, que la verdad es que es bastante heavy metal, que son Fuerza Simbiótica y Artilugios de Duende. He seleccionado estos dos básicamente porque le vamos a dar tanto más turnos para que nos pegue Encantadora y poder poner contadores en nuestra carta de encantamiento, como que sus turnos sean mucho más duros. Bueno, ya tenemos por aquí Fuerza Simbiótica desplegada y os voy a comenzar a explicar. Ataque en balanceo lo que hará es que tanto en Alter Ego como en Héroe nos pegará. Por eso, en estos primeros turnos donde queríamos estar protegiéndonos de los ataques en Alter Ego, y esto lo que hará es que nos pondrá un contador de embrujo sobre nuestra carta de encantamiento, haciendo que estemos en subyugado mucho más rápido. Luego tenemos los esbirros que la verdad es que son bastante hostiables, pero el hecho que tengan guardia y patrulla puede nos suponer alguna molestia en algún turno. Finalmente tenemos más accesorios para poder vincularle, ya que Encantadora juega con accesorios, y básicamente lo que hacen es poner un aumento adicional. Cada vez que el villano sufra daño le tendremos que dar una carta de encuentro boca abajo, a no ser que le peguemos de 3 y podamos descartarlo, y que cuando vayamos a atacar, en vez de eso, quitaremos esta carta y luego quedaremos aturdidos, entonces habrá 2 ataques que no podremos realizar. Esto, para Hombre Maravilla, es terrible. Ahora ya hemos acabado de explicar Fuerza Simbiótica y me pongo con Artilugios de Duende. Pues ya tenemos por aquí los archiconocidos Artilugios del Duende. Este encuentro lo he seleccionado básicamente por el planeador avanzado, ya que después de que el villano se active contra nosotros, se volverá a activar contra nosotros. Entonces, Encantadora, en vez de ponerlos un contador de embrujo sobre nuestro encantamiento, nos podría poner 2. Y luego, si no tuviese el planeador vinculado al villano, Control Remoto lo que haría es buscarlo, y en el hipotético caso en el que ya estuviese vinculado, se activaría contra nosotros. Y por último, los accesorios de tecnología, la verdad es que lo único que hacen es darle turnos mucho más potentes al villano. Y ahora, para finalizar este vídeo sobre Encantadora, como la dificultad per se del encuentro no es muy elevada, os voy a proponer que los juguéis con Normal 2 y Experto 2. Normal 2 no solo lo he seleccionado para aumentar la dificultad del encuentro, que también, sino porque Bruja Escarlata tiene muchas cartas de antiperfidia, y jugando en cooperativo, la verdad es que la nerfeas bastante, porque hay cartas que tienen la palabra concreta de peligro, lo cual no podremos hacer esas intervenciones de antiperfidia con nuestro compañero. Comentada esta aclaración sobre el Normal 2 y el Experto 2, pues ya estaría todo el vídeo de Encantadora resuelto. Y ahora por mi parte solo queda leerte en comentarios, así que di lo que te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo.